Señatos y sus aparatos podcast. Bienvenidos al 12º episodio de tu podcast favorito. ¿Qué tal estás, Ricardo? Pues mira, tendría que decirte formalmente bien, pero la verdad es que no me encuentro nada bien. Llevo un tablón encima, un resfriado, que no es ni medio normal. No pienses que llevo una pinza en la nariz, que esto es que hoy estoy así. Estoy mareón, estoy con la garganta picada y bueno, y con muchas ganas de hacer el podcast, porque bueno, ya te dije que solo me pararía un tiro en la frente o un sable en un ojo y que bueno, que simplemente con un resfriado, que yo pensaba que este año me escapaba, pues hay que hacer el podcast y más con la temática que tenemos hoy, que nos apetece muchísimo. Pues fenomenal, yo pensaba que era una pinza en la nariz, sí, por el sonido que tienes. Pero bueno, luego podemos intentar aquí aplicar algún hechizo especial, alguna cosa a la pista de audio, a ver qué tal. Porque bueno, para el que no lo sepa, pues nosotros grabamos y después de grabar pues hacemos una edición posterior pues para poder quitar pues los sonidos, los chirridos de la silla o cuando uno tose, carraspea, cualquier ruido que a veces pues puede, bueno, ser molesto a la hora de escucharlo y demás, pues una edición siempre mejora muchísimo el audio, ¿no? Además, al ser una grabación online, es muy fácil que nos pisemos al hablar y cosas así. Y editarlo y dejarlo limpito y peinadito, como digo yo, pues eso, mejora la calidad. Esto ahora, antes no se trataba el sonido, no era tan fácil. Efectivamente, antes no era tan sencillo, bueno, y mucho menos accesible, ¿no? Y que fuera algo doméstico, que lo pudiéramos hacer en nuestras casas, con nuestros equipos y demás. No es de siempre, ¿no? No. Hombre, yo sí conozco gente ciega que ha editado pistas de grabación en radio, cortando lo que comentamos el otro día, las cintas estas de bobina, de carrete, y empalmándolas. Es decir, porque eso, claro, lógicamente tenían feedback cuando las reproducían, sabían por dónde cortar y por dónde unir. Pero luego ya cuando salieron los equipos también de grabación, que tenían sistemas de edición y mesas de mezcla incorporados, como eran los Tascam o los TIC japoneses, que eran maravillosos, eran fantásticos, pues allá teníamos dificultades. Y cuando ya llegaron los boommeters, displays y otro tipo de indicadores y todo esto, pues la gente ciega tuvimos más dificultades todavía. Y cuando llegó el software y llegó el Cubase, el primer Pro Tools, que se llamaba de otra manera y no me acuerdo cómo era, que era software, también veíamos a nuestra gente de alrededor haciendo maravillas con la edición de sonido y el tratamiento ya del propio sonido, y tampoco era accesible. Así que hemos tenido que hacer una travesía en el desierto bastante larga, sobre todo en lo que ha sido edición de multipistas, porque algunos software que tú lo recordarás seguro, ya ahora me dirás más de uno, para editar una pista estéreo, cortar, ponerle un poco de reverb y eco y cosas de esas, sí que, o subirle el pitch y todo eso sí que teníamos, pero para hacer lo que es una edición multipista, nada, nos será negado todo. Sí, efectivamente, esto ha sido un poco travesía en el desierto. Primero, pues el audio digital, poderlo editar en casa con ordenadores pues más o menos normales, que no fueran super máquinas. Y luego, pues el hándicap de la accesibilidad, ¿no? Que ha sido complicado encontrar algún software que fuera accesible y mucho menos multipistas, ¿no? Había para una única pista, pues tenemos ahí alguno, el Wipad, o tenemos ahí el Audacity, o bueno, Audacity también después pues, multipista, pero y la accesibilidad, pues bueno, en muchos de ellos era un poco, en el mejor de los casos, un dolor de cabeza, como poco, ¿no? Hasta que, bueno, pues parece que hemos encontrado una solución bastante digna y además desde el punto de vista de la edición de audio en doble sentido, ¿no? Por un lado tenemos también la edición de audio para el común de los mortales, para editar un audio como puede ser este podcast, y luego también la edición de audio desde el punto de vista de los músicos, ¿no? Que también es un poco distinto. Sí, además la solución, que vamos a decir ya el nombre, que se llama Reaper, es alucinante. Cuando leyendo la documentación vimos quién está detrás de este software tan maravilloso. ¿Tú lo recuerdas, Arturo? Tenemos el creador de Winamp, del famoso y clásico Winamp. Justin Frankel. De esto. Sí, Justin Frankel. Y los más viejos del lugar recordaremos el Winamp.
como reproductor en Windows ya 3.1. Sí, señor. Era, bueno, realmente fue a finales de los 90 y a principio del año 2000 donde este reproductor ligero, discreto, con cantidad de atajos para manejarlo, ocupaba todos los Windows y, bueno, prácticamente hasta que no se lo vendieron a All, lo estuvimos utilizando todo el mundo como reproductor de preferencia. Pues este señor, concretamente en 2004, y para atender sus necesidades personales, inicia este proyecto desde una empresa que se llama Coco, ¿no? Y empieza lo que es Reaper, pero empieza, vamos, con los primeros mimbres, no es lo que es ahora, que ahora nos lo contarán. Es decir, es una aplicación muy sencilla, no le dieron ningún tipo de bombo ni difusión. Desde el primer momento el planteamiento ha sido muy claro, muy frontal, muy en sintonía con las necesidades y preferencias de la comunidad de usuarios, tanto con discapacidad como sin discapacidad, y un poco, pues eso, lo que tiene que ser el desarrollo de un software en condiciones. Sí, además a mí me sorprende particularmente que ocupa muy poco y que no hace falta ni mucho menos una super máquina, ¿no? Que en un ordenador muy justito pues es capaz de manejarse bastante bien para cosas sencillas, ¿no? Si quieres hacer un proyecto con 100 pistas, pues a lo mejor no, pero para cosas sencillitas se desenvuelve muy bien con pocos recursos. Sí, además puedes probarlo durante muchos días, hasta casi durante una vida. Bueno, para no seguir enrollándonos nosotros, que podemos estar aquí toda la hora, pues vamos a dar paso a nuestros expertos invitados en Reaper. Muy buenas, Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenas. Verá, parte de la comunidad me conocerá como José Manuel Fernández Cortés, pero los que más me conocen me dicen Pepe. Pues nada, aquí contento de haber sido invitado por Ricardo y por Arturo para este fin que nos han encomendado, hablar de este maravilloso programa que es un editor de audio y editor de MIDI. Ya diremos lo que es MIDI, porque audio sabe todo el mundo lo que es Reaper. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pues hola, Gerardo, que es el otro invitado. Buenas. Bueno, un gusto estar aquí en principio. Soy Gerardo Kessler de Argentina. Se notará un poco el acento, supongo. Músico en una orquesta sinfónica de acá de mi país, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía. Ahí estábamos recién hablando sobre este creador de varias orquestas acá en Argentina, a ver si no tenía algún tipo de relación con España y las bandas sinfónicas de allá, pero ya lo sabremos en otro momento. Muy contento de tratar este tema que, si bien está teniendo un poco de difusión por esta cuestión de la accesibilidad, y no solamente en el entorno de las personas con discapacidad visual, sino en el entorno general de producción, la gente está usando mucho Reaper porque es una alternativa maravillosa de un costo muy bajo e incluso se puede usar gratuitamente, y que nos permite tener la posibilidad de hacer grandes cosas con muy poco. Estupendo. Pues para nosotros es una garantía teneros aquí, sobre todo para conocer de vuestra mano todo lo que es la accesibilidad de Reaper. Y esto es lo que vamos a intentar durante el tiempo que dure este episodio. Me llama mucho la atención que tenéis un perfil muy parecido, tanto Pepe como Gerard, porque los dos sois instrumentistas, ¿no? Yo creo que tú, Gerard, tocas saxo más guitarra y esto. Y Pepe también, yo he tenido la ocasión de conocerlo porque somos vecinos, y toca la guitarra flamenca. Además, para mí es de las personas que mejor le suena, que con más sentido y fuerza toca la guitarra flamenca. Suena fenomenal. Luego, estáis muy vinculados ambos al tema de la tiflotecnología y del desarrollo también de aplicaciones y webs y demás. Y al mismo tiempo estáis los dos en edición, tratamiento, producción de audio con Reaper y esto. Entonces, creo que sois las personas más que adecuadas para que nos deis a conocer este software. En honor a la verdad, hace un tiempito yo lo conocía a José, fundamentalmente en un podcast también, en otro podcast de José María Ortiz, donde José explicaba el uso de otro software, en ese caso era de Audacity, y un poco fue también impulsor de mis ganas
empezar con todo esto de la producción musical o empezar a trastear con otras cosas. Yo utilizaba en esos momentos algunos software de edición, pero eran sencillitos. Y esas posibilidades que empezaron con Audacity también en cierto aspecto, que no tiene accesibilidad por ahí definida, pero sin embargo, como se podían configurar muchos atajos de teclado, permitían que uno lo utilice. Así que, bueno, José viene ya trasteando con esto hace un buen tiempo y yo caí un poquito después ya con Kbook Sonar, que fue una de las primeras opciones recién en la cual pudimos utilizar un multipistas en Windows. No funcionaba como Reaper, era un poco deficiente porque en realidad la accesibilidad estaba basada en la API que era para superficies de control. O sea, el desarrollador del script lo que hizo fue emular una superficie de control, que es como una especie de consola que permite controlar el software a través del hardware. Y gracias a eso era posible usar, no en el porcentaje que se puede usar Reaper, pero por lo menos teníamos un poco de acceso al uso de multipistas. Vos, José, tuviste con eso, ¿no? ¿Con Kbook Sonar o no llegaste o directamente aterrizaste con Reaper? No, yo Kbook sí lo utilicé, pero en el año 2000 aproximadamente, y era Kbook 6. Y aquello era muy distinto y muy distante de lo que hay hoy en día. Me servía para entretenerme y hacer algunas grabaciones, pero era muy diferente y no tenía ninguna calidad prácticamente, vaya. Desde aquel entonces estuve desconectado hasta el año finales del 18, que fue cuando empecé a conocer Reaper. A mí siempre me había llamado la atención este tipo de aplicaciones de multipista y demás. Siempre me ha encantado. Pero estuve utilizando programas como Sound4 o Audacity y tal, pero no multipista. Multipista no había nada y era bastante complejo instalar Sonar, instalar unos scripts que había que instalar. Era muy complicado toda esa instalación, ¿no? Por eso redundo tanto en la palabra, ¿no? Porque era un poco engorroso. Y entonces conocí Reaper y empecé a investigarlo y llegó un momento en que dije, cuando ya lo conocía un poquito más, porque hoy en día creo que lo conozco al 50% nada más y me parece que estoy presumiendo, dije, esto tengo que compartirlo con la gente, esta aplicación. Si a mí me está haciendo tan feliz, pues debo de hacer que los demás también lo sientan y lo vivan, y así lo he conseguido. Creé el grupo de WhatsApp y bueno, a partir de ahí, por todo lo demás que ya hablaremos. Claro, porque eso no lo hemos comentado. Es decir, sí tenía, ya comenzó todo lo que es Reaper, ¿no? A tener su accesibilidad gracias a James T., que este señor lo conoceréis porque justo a Michael Current fueron los desarrolladores de NVDA, el lector de pantalla tan maravilloso y que nos permite acceso, ¿no? a tantas aplicaciones y al sistema. Y este mismo hombre, James T., generó, bueno, no sé si fue él realmente el que hizo ese desarrollo o ese script, o no sé cómo llamarle, Pepe. Empezó primero porque hubo una previa, porque cuando largaron el software era Win32, era un programa que funcionaba solamente en Windows, y ya era accesible de por sí porque tenía controles nativos, digamos, usaba controles comunes de Windows. Pero bueno, después a medida que se fue haciendo multiplataforma, porque Reaper no solo funciona en Windows, sino también en Mac y en sistemas operativos basados en Linux, ahí un poco se empezó a romper la accesibilidad. Entonces entró en juego dos desarrolladores rusos que desarrollaron otro script previo a Osara que se llamaba RIA Access. Ahí es donde yo conocí Reaper con ese script que funcionaba muy bien, pero el problema es que el desarrollador no lo había abierto a ese software, a ese script, y el problema de esas cosas es que cuando eso depende de una persona o de un grupo de personas y no es abierto a la comunidad, cuando esas personas abandonan el proyecto también muere, que es como lo que pasa con muchas otras cosas también, y es lo que terminó pasando con la accesibilidad de RIA Access o de Reaper en general. Y después ahí sí entró en lisa James T., lo convocó Scott Chesworth, nunca me sale bien ese apellido, que era el que estaba un poco a cargo de la comunidad anglo,
que también empezaban a trastear con Reaper, porque ya KBox Sonar ya no era accesible, o sea, había dejado de desarrollarse también, pasaba un poco con esto del reaccess. Ya no, el desarrollador no hizo más el script, avanzaron las distintas versiones de Sonar y chau, ya no hubo más accesibilidad. Entonces, cuando entró James, el proyecto fue abierto, entonces hoy en día sí es diferente porque está el proyecto en GitHub. Si en algún momento él deja de desarrollar, otras personas pueden tener acceso a todo eso que se desarrolló y poder continuar con el proyecto. Es la gran ventaja del open source, como pasa con NVDA, de tener un desarrollo de accesibilidad como la que se está haciendo ahora. Esto se llama Osara, ¿no? Exactamente. Es así. ¿Y exactamente qué es Osara? ¿Es un entorno? ¿Es un script? ¿Es un...? Osara es un componente que interactúa entre el software, el anfitrión, en este caso Reaper, utilizando las APIs de control que tiene el propio programa. Este tipo de programas, como son software tan sofisticados, tan completos, suelen tener algunas APIs para que otros recursos también puedan utilizar cosas de ese software sin necesidad de tener que programar todo. Entonces, por ejemplo, para el uso de plugins, que son como esos programitas que uno puede utilizar como una reverberación, por ejemplo, un delay, los efectos o procesadores, tienen acceso a esa API y entonces pueden utilizar partes del programa sin tener que programar todo de cero. Bueno, esa API de Reaper es tan completa, tan abundante, que también permitía que otro componente externo pudiera utilizarlo y pudiera controlar prácticamente, como decía Pepe, un gran porcentaje del software, y es de ahí de donde James tomó la idea y donde empezó a controlar o a permitir el control del software a través de esa API. Entonces, este componente, el Osara, lo que permite es que el software de accesibilidad, en este caso los lectores de pantalla, tengan interacción intermediada por Osara. O sea, acceden a la API, a los distintos controles gracias a Osara, que hace de puente entre estas dos cosas. Correcto. Inicialmente en inglés, y Pepe, eres tú el que te encargas de traducirlo al español, ¿no? Sí. A ver, yo quiero añadir a lo que ha dicho Gera porque estos son conceptos a veces bastante complicados. A ver, cuando se carga Reaper, que Reaper es el programa del que vamos a hablar hoy, un editor de audio y MIDI multipista, Reaper es como el Photoshop del sonido, para que la gente lo entienda comúnmente. Tú puedes editar el audio, ya hablaremos todas las posibilidades, bueno, todas no, algunas de las posibilidades más llamativas que Reaper tiene y que puede hacer con el sonido y con el MIDI. El MIDI lo tocaremos un poco por encima porque es un concepto más complicado, pero bueno, es la música hecha a base de instrumentos. Bueno, la cuestión es que cuando se carga Reaper, el programa del que vamos a hablar, pues Reaper busca en una carpeta concreta lo que hay. Y lo que hay en esa carpeta lo carga. Y cuando lo carga, en su código, cada cosa que ha cargado se ocupa de una cosa para lo que está programada. Entonces, en el caso de Osara, intercepta las pulsaciones de tecla que Reaper va a tener. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros movemos la flecha hacia arriba o hacia abajo, Osara la intercepta. Dice, se ha movido la flecha hacia la flecha del cursor del teclado nuestro, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como eso sirve para moverse entre pistas, pues a continuación Osara le dice al lector de pantalla, te has posicionado en la pista número tal, que se llama de tal manera. Y bueno, este es el ejemplo más absurdo, digamos, ¿no? Como eso, cualquier otra cosa. Intercepta toda la actividad de Reaper y informa al usuario que tiene el lector de pantalla de lo que está pasando, de lo que no se puede ver. A lo mejor así se puede entender un poco más claro, porque es que es un concepto un poco complicado. Si es un programa, si es un driver, si es... no, es algo que se adhiere a Reaper cuando se carga, para ayudar a Reaper a resolver una función. En este caso es la función de facilitarnos el movimiento y la información que Reaper nos brinda y que nosotros no podemos ver.
Eso es, hace como un plugin, como un complemento, como un Un intermediario. complemento. Es un complemento. Sí, que en la práctica pues es como si fuera un intermediario entre Reaper y el lector de pantalla para darle al lector de pantalla la información de forma que el lector de pantalla sea capaz de interpretarla y comunicarla de forma accesible. Exacto. Es como de ida y vuelta también, porque como decía Pepe, intercepta, porque ese comando, por ejemplo, que nombró él de subir y bajar la flecha, si no me equivoco, originalmente, si uno no tuviera Usara instalado, mueve el zoom, por ejemplo, que el zoom, el gráfico, el dibujo que aparece en pantalla, lo agranda o la chica. Entonces, al tener ese elemento que intercepta, bueno, puede hacer con eso después lo que se requiera, en este caso, moverse entre las pistas de un proyecto. ¿Y qué cosas se pueden hacer con Reaper? En principio vamos por lo más básico, que es editar, básicamente. Ese es, creo que es el proceso un poco más simple, en la cual uno carga un solo audio y ese audio lo modifica, ya sea para cortar un fragmento, sea para... sí, en fin, todas las cosas que se pueden hacer con una edición, ¿no? Quitar el principio y el final de un audio, cortar partes del medio, añadirle cosas, por ejemplo, cargar otro fragmento o poner un pedacito de un efecto, una canción, todo en una sola pista, ¿sí? Por ahora trabajamos solo en una sola pista y hacer todas las acciones disponibles que tenemos en una sola pista, que son muchas, porque no solamente se trata de esto de cortar y de pegar y de mover las cosas, sino también de ir agregando lo que se llaman procesadores y efectos, ¿no? Procesadores para poder modificar ciertas características del audio, para no entrar demasiado en profundidad, y efectos que son los que conocemos todos, que es, por ejemplo, una reverberación o un delay, que es este efecto de repetir algo. Todo este tipo de cosas son básicas que se pueden hacer. Ayúdame, José. Bueno, yo creo que tanto Gera como yo somos enamorados de Reaper y yo creo que eso debemos transmitirlo, ¿no? No se trata de vender nada, sino simplemente se trata de que los demás puedan disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. Por supuesto que te tiene que gustar, te tiene que atraer la edición de audio. Si no te atrae eso, evidentemente no estarás escuchando este podcast. Pero imaginaros el siguiente escenario. Esta grabación va a costar somos cuatro pistas, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿qué ocurriría si... por ejemplo, queremos añadir en mitad de una pista algo que a mí se me ha olvidado decir? Vale, pues se supone que si eso se hace, se descuadrarían todas las pistas, ¿no? Porque claro, entonces mi pista duraría más y las demás durarían lo mismo. Se descuadrarían todas las pistas. Bueno, pues Reaper es tan inteligente que si yo añado en mitad de la pista que yo estoy hablando, ¿no? Que yo estoy grabando algo, las demás pistas las sincroniza de tal manera, deja el espacio suficiente para que sigan sincronizadas, perfectamente sincronizadas, como si eso hubiera estado ahí desde el principio. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Reaper, porque claro, no podemos hablar todo lo que hace Reaper, porque es imposible, eso es completamente imposible. Simplemente cosas curiosas, ¿no? A mí siempre, bueno, y los que me hayan escuchado en otros podcasts lo sabrán porque siempre pongo el mismo ejemplo. Una de las cosas que más la atención me llaman de Reaper es que nosotros antes de grabar podemos saber qué nivel estamos alcanzando, si vamos a saturar o no vamos a saturar con el micrófono. A nivel en decibelio, en decibelio. En función de eso, pues subiríamos o bajaríamos el volumen de nuestro micrófono. Si vamos a cantar, pues cantaríamos la parte más alta para ver si vamos a saturar y ajustamos los niveles del hardware, de nuestra tarjeta de sonido, de nuestro micrófono o lo que sea, ¿no? Nos separamos más de él o menos. Eso, hasta ahora, que yo sepa, y si no es así, alguno de vosotros me corrige o Gera que está más en contacto a lo mejor con este tipo de programas, creo que ningún programa lo ha brindado esa posibilidad. Y bueno, pues como eso podría estar hablando cosas curiosas que Reaper puede hacer,
sin meternos siquiera en profundidades, infinidad de cosas. Ya se nos irán ocurriendo, así que, a ver. También has comentado que no es cuestión de vender nada, porque ¿cuánto cuesta Reaper? Bueno, Reaper tiene un precio de, creo que son $60, pero si tú no pagas esos $60, lo puedes seguir usando sin limitación ninguna. Únicamente te aparecerá un cartel de manera aleatoria durante 5 segundos que, bueno, que Reaper no es gratuito y que lo puedes comprar por un precio bastante asequible. Una vez que pasa esos 5 segundos, me parece que son 4 o 5 segundos, le das a la tecla escape y usas Reaper con toda su potencia, sin haberlo pagado. Si lo quieres pagar por contribuir al desarrollo de Reaper, pues bienvenido sea, ¿no? Pero que la política de Reaper no es te lo dejo probar y luego te lo quito, no. Lo interesante es que para la potencia que tiene el software, el precio es muy económico. Otros programas del mismo estilo son muchísimo más caros. De hecho, eran carísimos hasta que salió Reaper. Sí, Todos los demás programas, ¿verdad? Eran... totalmente. El Pro Tools, no sé en qué precio está, pero eran, sí, todos esos programas, Keybook Sonar, de hecho, también era Ujú. software caro. Digamos, a nivel calidad-precio, lo de Reaper es fantástico, porque con $60, que obviamente la situación económica de cada persona significará menos o más, pero es una módica suma comparado con todo lo que ofrece, porque realmente estamos hablando ahora de cosas curiosas y cosas por ahí sencillas, pero al nivel que se puede llegar de producción con Reaper es un nivel profesional. O sea, ya no estamos hablando de algo, como decía Pepe al principio, que uno podía jugar por ahí con otras cosas cuando en otros tiempos, que uno quizá lo usaba así como algo curioso, como algo para aprender, pero esto ya uno lo puede usar en producción, uno lo puede usar en un estudio de grabación y hacer realmente proyectos que están totalmente a la altura de cualquier otro software. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Incluso aunque está destinado para editar audio, también te permite editar vídeo. Sí, Pepe hizo una demostración maravillosa que está en el canal de YouTube, que lo hiciste con una sola foto, ¿no, Pepe? ¿O usaste varias para el video? Bueno, sobre esto quiero comentar que sí, hay un tutorial en YouTube de la edición de vídeos con Reaper, pero recomiendo que no lo escuchen porque tengo pensamiento de hacer uno porque el tiempo ha pasado, Reaper en ese aspecto se ha vuelto aún más fácil, nos ha facilitado la manera de hacer las mismas cosas y en ese tutorial demostraba, y bueno, lo mismo que voy a demostrar y algunas cosas más en este nuevo que tengo pensado hacer, es cómo puedes hacer un vídeo pues con una banda sonora de música o sea, con una música, con un audio cualquiera, no tiene por qué ser música, un audio cualquiera, y fotos, una sola foto en toda la música o varias fotos. Reaper, si por ejemplo le pones 24 fotos y la canción dura 1 minuto 18 segundos, bueno, pues Reaper te reparte el tiempo de las 18 fotos para que sea equitativo el tiempo de cada foto. Lo puedes hacer con una foto, puedes mezclar fotos y vídeos, puedes poner alguna transición entre la foto y los vídeos, puedes Texto. puedes poner texto, efectivamente, en el sitio que quieras de todo el proyecto. En fin, hay muchas cosas más que intento no saturar con mucha información, ¿no? Yo pienso y digo siempre que es mucho más fácil. Pregúntame qué es lo que no hace Reaper, que yo creo que sí lo hace. Tanto en... Sí. Quisiera hacer una pregunta primero, porque supongo que cuando tú accedes a Reaper, por ejemplo, lo compras, tienes un Reaper básico con una serie de complementos y cosas que puedes hacer. Y luego eso se podrá ampliar, ¿no? ¿O no? Sí se puede ampliar, pero no tiene nada que ver con la compra o no compra. La compra lo único que hace es quitar ese cartel de que no lo compraste, básicamente. Ujú. El software en sí, todas las funcionalidades del software son las mismas. Lo que uno después puede hacer es utilizar plugins que se llaman, que hay desarrolladores, o sea, son empresas particulares o pequeños desarrolladores que hay miles por ahí dando vueltas, que un poco extienden ciertas funcionalidades o que añaden herramientas para procesar el audio, para poner efectos. Pero en sí eso,
O sea, Reaper ya de por sí ya trae un conjunto de que funciona muy bien. De hecho, yo los últimos trabajos que estuve haciendo casi que no utilicé plugins externos, sino que utilicé los propios de Reaper. Pero uno siempre puede extender eso mucho más con otro tipo de software. Pero el software básico, que es el que vas a tener, es el mismo tanto con la licencia o utilizándolo como demo. Vale. Pues si os parece, podemos hacer la diferenciación de qué podemos hacer con Reaper para edición de sonido por una parte y para edición musical por otra. ¿Serían una buena separación o estamos hablando de lo mismo? A ver, se puede editar tanto audio como música. La edición musical depende cómo lo hagas. Si tú lo haces a través de MIDI, que ya me parece que hay que explicar lo que es MIDI, pues entonces sí, hay alguna diferencia. Si tú la edición de audio lo haces me refiero a grabando tu guitarra por un micrófono o por línea, grabando tu voz, grabando una batería con micrófono y tal, entonces es lo mismo. Entonces ahí hay poca variación. Hombre, evidentemente no es lo mismo editar un podcast, que son voces humanas, que son 4 pistas, que editar una música en la que intervienen varios instrumentos, aunque se hayan grabado de manera analógica. O sea, analógica me refiero porque no es MIDI, se ha grabado a través de micrófono, porque claro, ahí tienes que mezclar. ¿Para qué? Mezclar significa dar el volumen adecuado a cada instrumento para que sea agradable al oído y tal, ¿no? Y luego masterizar es, bueno, pues intentar subir el volumen para haciendo que no haya muchas diferencias entre las partes más altas y las partes más bajas y bueno, que se oiga con más fuerza, ¿no? Eso es a grosso modo lo que es mezclar y masterizar, para que se entienda. Las personas que no están metidas en este mundo, pues les sea más fácil de comprender. Cuando editamos música con MIDI, el MIDI es como un estándar. El MIDI imaginaros que es una partitura en la que la información que tiene un fichero MIDI son el instrumento que tiene que tocar y las notas que tiene que tocar, entre otras muchas cosas, ¿eh? Tiene mucha más información, pero bueno, no vamos a complicarnos la vida. Entonces, por ejemplo, el fichero MIDI solamente tiene la información de que una trompeta va a tocar la nota do, mi y fa, y después probablemente entra un piano tocando las notas re, sol y tal, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, esto suena. ¿Qué ocurre? Antes se utilizaba mucho, ahora se utiliza menos, un estándar, y lo traían muchos ordenadores, que era tú enviabas esa señal al sistema, y el sistema tenía un software que era capaz de sintetizar esos sonidos, el del piano, el de la trompeta, el de la batería y tal. Hoy en día, pues, esa información que está en el MIDI, que es al fin y al cabo una especie de partitura, pues si yo sé que aquí hay un piano, yo le pongo un piano profesional, que es un FX, que es un VST, que es un plugin, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces inserto ese piano y sonará ese piano en esa pista. En la pista de la trompeta, pues le pongo una trompeta que suene bien, por software, por supuesto, estamos hablando, y las notas de la trompeta las recibirá ese software y hará sonar una trompeta que ha sido cuidadosamente pregrabada, por supuesto. Entonces es un tema más complicado, por eso ahí sí varía un poco la edición cuando estamos hablando de MIDI, pero si la música la grabamos en audio solamente, es mucho más parecida editar una canción y un podcast. No es igual, pero es algo más parecido porque los dos son audio. De todas maneras, a lo mejor me lía un poco y corrígeme, Jera, si lo ves necesario. No, por ahí lo que añadiría es que sí puede llegar a variar un poco la conceptualización, que la gente por ahí se marea un poquito cuando cambiamos de edición a multipistas, ¿no? Esta cuestión de tener una sola cosa que vamos a trabajar, en el caso de la edición, con una sola cosa, que cuando tenemos más de un elemento. Ahí es donde empieza a ser un poco más lioso y donde por ahí la cosa
cambia, porque los controles son diferentes, porque uno ya no piensa en algo individual, sino que trabaja con un conjunto de cosas. Cuando surgió la invitación a participar en este episodio junto a ustedes, se me ocurrió la idea de grabar una versión instrumental de la introducción de un podcast, Gafotas de Gatos y sus aparatos, no sé si lo conocen. Y esto es lo que quedó en una producción así de poco tiempo. Vamos a escucharlo un poquito, si les parece. No es demasiado extenso, dura 1 minuto nada más. Y después vemos un poquito de qué se trata este proyecto. Wow. Y eso fue Gafotas y Gatos y sus aparatos, versión instrumental. No, está genial. ¿Y cómo suena tan bien? ¿Cómo lo has hecho? Tenemos una gran ventaja hoy en día, a diferencia de hace unos cuantos años, donde solamente podíamos grabar en un estudio o haciendo algo muy casero, con cintas y demás. Hoy en día, con una inversión bastante escasa, podemos montarnos un estudio de grabación en casa y con software como Reaper podemos hacer muy buenas cosas. En este proyecto, por ejemplo, me voy a mover por las pistas del proyecto, simplemente con flechas arriba y abajo. Esta pista, la master, es la que recibe todo el audio de todo el proyecto. Es como un master de una consola de audio analógica. Hay una pista FX que simplemente tiene cargado un efecto. Ese efecto de reverberación que escuchan en el saxofón y en algunos elementos de la batería. Una carpeta no es el mismo concepto que las carpetas de Windows, sino que simplemente es un conjunto de pistas que están agrupadas acá en esta pista. 13/8 ítems. El bajo 14 saxos, 2 ítems. y el saxofón. Esta batería en particular es una batería MIDI, es una de las grandes herramientas que tenemos para poder producir. Que el MIDI es una especie de partitura bastante más completa que una partitura, porque en ella se designa qué instrumento suena, qué tímbrica, qué banco, con qué intensidad, y un montón de información más que tiene, que después va a ser procesada por un instrumento virtual, que a veces son con muestras de audio reales, otras son sintetizadas, en fin, hay muchas herramientas virtuales para trabajar que suenan verdaderamente muy bien. Esta bata en particular suena muy bien, está tocada por una persona con una batería digital, que en lugar de parches comunes de bata, tiene parches que son de tipo malla, que son de un material especial que detectan el golpe y transforman esa información en MIDI, lo que después queda plasmado en un archivo MIDI y hace que se dispare este tipo de bancos. Después 14 saxos, 2 ítems. 13/8 ítems. tenemos la pista de bajo, que está grabado por un bajista real, es un bajo eléctrico que grabó un amigo. 14 saxos, 2 ítems. Y por último el saxofón. Por ejemplo, si ponemos en solo la pista del saxo, Solo. este saxo que grabé hoy, hay un poco las apuradas, ahí está sonando seco, sin la reverberación, pero si voy a la pista 13/201 FX. FX y la pongo en solo también, Solo. ahora se escucha con esa reverberación y también un poquito de la batería de fondo, porque está pasada también por este efecto. En cuanto al procesamiento, no tiene demasiado este proyecto en particular, como tiene pocos elementos, sí está todo un poco comprimido. La compresión es un proceso que nos permite acercar la distancia entre el volumen mínimo y el volumen máximo de un audio para que quede todo un poco más parejo y podamos ganar
un poco de volumen general, un poquito de ecualización, que es esto de modificar el volumen de las frecuencias, que son las que componen un sonido. Todos los sonidos están compuestos por una serie de frecuencias. Bueno, nosotros podemos modificar cada una de estas frecuencias para colorear o para dar un efecto en particular o para limpiar o para muchas otras cosas. Solamente tiene eso, después algunos efectos como la reverberación, pero no más que eso. Y con estos simples elementos podemos llegar a lograr un buen resultado. Y esto lo hice en, no sé, lo que tardé en grabar hoy, esto, 1 hora, vamos a suponer, traer el MIDI y pasarlo por un instrumento virtual y grabar, no sé, lo hice en un día, por decir algo. Y este tipo de cosas, cualquier persona, obviamente la curva de aprendizaje está, porque cualquier software de este tipo tiene su curva de aprendizaje, no es particularmente ni mucho más difícil ni mucho más fácil, Reaper, que otros, pero sin embargo, una vez que uno se embarca en esto, la verdad que es algo tremendamente maravilloso. Qué bien. De hecho, el resultado es sorprendente porque impacta, ¿no? Estabas hablando de que esa batería era MIDI y, claro, si el banco de sonido era de una batería de mucha calidad y el que había grabado todo lo que son los pulsos MIDI, ¿no? Lo había hecho con una batería también digital. El efecto final, si no lo dices, es de un baterista tocando a lo tuyo. Sí, tal cual. Sí. Sí. Es tremendo. Bueno, y así como ese hay, o sea, a medida como toda la tecnología va avanzando, ¿no? También van avanzando este tipo de software. Los instrumentos virtuales son tremendamente realistas, cosa que a uno como músico también a veces lo preocupaba un poco, alguien que se dedica a la música, que vive de ella. Pero sin embargo, bueno, como pasa con la inteligencia artificial, como pasa con un montón de otras cosas, la parte humana nunca va a poder ser reemplazada en cuanto a la música en vivo, el ver a una persona ejecutando con toda su historia detrás y con toda su impronta arriba de un escenario. Eso es algo que no se puede computar y es algo que aún teniendo estos instrumentos maravillosos que suenan cada vez más reales, siempre esa energía que fluye de escuchar a alguien en vivo y a alguien real, no una máquina, también está. Y ya me estoy yendo un poco de tema, perdón, pero a lo que voy es que, bueno, el software también ha ido avanzando mucho y hoy tenemos un montón de cosas al alcance de la mano para poder producir nosotros nuestros proyectos sin necesidad de gastar una fortuna en un estudio, que era lo que pasaba antes, ¿no? Se ha democratizado la cuestión de la producción musical. Yo lo que quería decir a los oyentes es que probablemente cuando han escuchado lo que han escuchado también hecho, ¿no? Lo de la música de Cegato y bueno, el recorrido por las pistas, probablemente mucha gente se haya asustado. Tened en cuenta que eso, si queréis empezar con Reaper, vais a empezar cortando un trocito de audio, moviéndolo de sitio, añadiendo cositas muy fáciles. Esto cuando llevéis mucho tiempo lo haréis. O no lo haréis porque a lo mejor no os decantáis por el tema de la música, os decantáis por el tema del periodismo, os decantáis por el tema de los podcasts, de crear relatos hablados, en fin, todo lo que sea sonido es posible hacerlo, efectos de sonido, todo lo que sea sonido es posible hacerlo con Reaper. Entonces puede dar un poco de miedo, ¿no? Escuchar toda esta nomenclatura tecnológica y demás, y os puede echar para atrás, decir, uy, yo no voy a ser capaz de hacer esas cosas. No, a lo mejor no las haces nunca, a lo mejor no las necesitas, y si lo quieres hacer, seguro que no va a ser lo primero que hagas, porque tendrá que pasar tu tiempo para poder aprender poco a poco cómo se llega hasta ahí, si es el interés que tiene. Así que no, de miedo a nada. Primero, bueno, habéis comentado que este software es como muy profesional, ¿no? ¿Qué haría falta para poder instalar? ¿Un ordenador especial? ¿Hace falta tener algún hardware? ¿Hace falta un teclado? ¿Hace falta algo? ¿Quién puede utilizar este software? Reaper puede ser descargado desde su página de reaper.fm. Es como habíamos hablado hasta el momento, se puede instalar sin problemas, no necesita una licencia para probarlo. Si después quieren colaborar con el proyecto, mejor aún. Después, digamos, en lo básico para uno poder utilizar esto, no necesita gran hardware, la verdad. Reaper es muy liviano. Lo que sí
puede suceder es que a medida que uno va utilizando después estas cosas de las que estábamos hablando, ¿no? Estos componentes, plugins, que sí son pesados, o por ejemplo instrumentos virtuales, este tipo de cosas sí requieren de más hardware, pero en sí, básicamente, para poder empezar a trastear con Reaper, no es necesario ningún tipo de hardware especial. Simplemente con que funcione el sistema operativo ya va a funcionar seguro. Hace falta Reaper, el instalador de Reaper, 64 o 32 bits, dependiendo de la arquitectura. Osara, obviamente. También están buscando en Google Osara Snapshots, lo van a encontrar. Hay versiones para Mac, versiones para Windows, lo mismo que Reaper. Y después hay otra cosita más también que es necesaria, que es una extensión de funcionalidades que se llaman SWS Extensions, que un poco extienden las ciertas funcionalidades y son necesarias porque añaden un conjunto de atajos de teclado que después Usara va a utilizar también. Así que esos serían como los 3 pasos fundamentales, añadiendo también que si son usuarios de JAWS van a necesitar un script también, que bueno, eso no sé bien de dónde lo pueden descargar porque no lo utilizo yo, pero calculo que googleando se puede encontrar. Requiere de un software más, de un script más, JAWS. NVDA no, directamente funciona ya con Osara y nada más. Solamente con eso ya pueden empezar a jugar con este gran programa. Bueno, muy bien. Y para jugar y jugar con cierto sentido de conocimiento y no ir a tontas ni a locas, para tener alguna base inicial, el poder contactar con algún tipo de comunidad que nos dé indicaciones, que nos recomiende manuales, formación, a ser posible en español, que es la lengua que hablamos. ¿Nos podéis explicar qué es lo que debemos hacer? Aquí ya intervengo yo. Perdona, Gera, te añado a lo que has comentado, complemento la información. Si lo quieres poner en castellano, en español, no en castellano, en español, hay también un programita que te lo pone en español. Cuando yo comencé con todo esto no había prácticamente información y la que había era en inglés. Pero hoy en día hay muchísima información. Solamente con poner en Google Reaper accesible va a aparecer muchísima información. Yo comencé en aquel entonces, en el año 19, con un blog que se llamaba reaperaccesible.wordpress.com. Está en WordPress, donde hay, o sea, que no os asustéis con lo que ha dicho, o sea, lo que ha dicho Gera, en el sentido de que ahora dónde descargo Reaper y ahora que lo otro, yo no me acuerdo cómo era, tal, claro. Yo desde el punto de vista psicológico sé que la gente nos agobiamos muchísimo cuando desconocemos una terminología, cuando desconocemos un tema. Bueno, por este blog que yo he comentado en Reaper Accesible, que está en WordPress, pues ahí hay entradas donde explica lo que hay que instalar tanto para Windows como para Mac y dónde descargarlo, con lo cual no vaya a tener inconveniente ninguno. Luego también hay 2 canales de YouTube con tutoriales de toda índole, como es Reaper Accesible Oficial y Reaper Accesible Español Oficial. Tienen una intersección de vídeos y otros vídeos que son diferentes en cada uno de los grupos. Y luego existe, esto fue lo que yo creé, en principio con otros compañeros, en el año 19, el 12 de abril concretamente del año 19, que es un grupo de WhatsApp que se llama Reaper Accesible. Y bueno, ahí te puedes suscribir, tanto si eres usuario de Windows como si eres usuario de Mac. Bueno, suscribirte a un grupo de WhatsApp, no agregarte a un grupo de WhatsApp. Y entonces ahí puedes preguntar desde el principio todo lo que quieras. Hay muchísima gente, hay 245 me parece que contabilicé ayer o antes de ayer. Entonces, bueno, pues te van a contestar seguro, ¿no? Cómo instalarlo, cómo te van a ayudar. Y probablemente, pues cuando tú sepas, pues ayudarás a los demás. Una comunidad de ayuda en WhatsApp, un grupo de WhatsApp. No tiene más historia. ¿Cómo me uno a ese grupo de WhatsApp? Pues bueno, pues puede enviar un correo a reaperaccesible@gmail.com, así de fácil, reaperaccesible, todo junto, @gmail.com,
con nombre, nacionalidad y número de teléfono. Claro, el número de teléfono es fundamental para que se te pueda agregar al WhatsApp. Y a partir de ahí ya Reaper está en tu mano, porque ya en el momento en el que estás en el grupo de WhatsApp, pues puedes obtener toda la ayuda que requiera. Direcciones donde hay tutoriales para lo que quiera y demás, independientemente de que busque el blog que yo he comentado antes, que ya supongo que lo dejarán en los comentarios de este podcast, y los canales de YouTube, que también dejarán las direcciones de dichos canales. Así que miedo ninguno, solamente lo que tenéis que tener es ganas de editar audio. Complementando eso y haciendo un poco de autobombo también, hay una página que he creado hace un tiempito, que es gera.ar, ahora el dominio, donde, si bien hace un tiempito ya que no estoy subiendo cosas todavía, pero en su momento había creado bastante material, tanto en audio como en texto, para el uso también de Reaper, ¿no? Y de varias funcionalidades. Está mezclado con otras cosas también, otras cosas de mi interés, como es la programación y otras cuestiones referentes a los sistemas operativos, pero también puede ser una opción el entrar ahí, porque tengo algunos que son para, por ejemplo, hay una que es para principiantes específicamente, donde están listados, están linkeados los diferentes elementos que hacen falta y algunas instrucciones mínimas como para no asustarse, como dice Pepe, y poder arrancar desde ahí. Tiene muchísima razón, Gera. Había olvidado de la página, que es una página, la gera.ar, así de fácil, es el dominio. Gera.ar es una página de referencia. Siempre la tenemos como referencia en el grupo de WhatsApp cuando alguien pregunta ¿cómo puedo hacer tal cosa? Pues mira, vete a tal entrada de la página de Gera, porque está explicado de manera muy didáctica. Algunas cosas están explicadas en texto y la mayoría están explicadas en audio de manera muy, muy didáctica y concisa, ¿no? Y bueno, se complementa con toda la información que se puede encontrar, ¿no? Pero estas son informaciones de referencia, porque la wiki de Reaper es una cosa que creo, ya me corregiré, que creo que está desactualizada. Que también está para principiantes, también es otra base de conocimiento que puede servir para los principiantes. Vaya, que falta de material no hay, pero creo que eso sí está muy desactualizado ya. Y cuando comienzas como iniciado, como principiante, pero ves que es lo que te gusta y quieres avanzar en el conocimiento de la herramienta, en este caso Reaper, ¿qué es lo que puedes hacer? Y aprovecho ya, yo os pregunto también, ¿existe posibilidad de dedicarte profesionalmente a algún tipo de actividad relacionada con la edición, tratamiento, producción, sabiendo manejar esta herramienta? Bueno, no, desde que se creó el grupo de WhatsApp, yo sé de personas que empezaron con Reaper desde cero y que hoy en día están trabajando en un estudio de grabación con Reaper. Tienen el hardware necesario, los micrófonos, las placas de sonido necesarias, todo el material necesario, pero como centro de edición de ese audio es Reaper. Y están ganando la vida con eso. Uh-huh. Con respecto a tu primera pregunta, digamos, el uso de este tipo de software que son tan completos y tan complejos también, complejos no para asustarse, sino complejos en el aspecto hasta donde uno apunte a llegar, ¿verdad? Llegar a niveles profesionales, obviamente, como en cualquier otro ámbito, también va a requerir de un cierto esfuerzo, un cierto estudio. Y este software, el requerimiento que uno después va teniendo a nivel de profesional ya tiene que ver más con un estudio de cosas acústicas, por ejemplo, aprender a ecualizar, que es a cómo modificar las frecuencias de un sonido. Un sonido está compuesto por un montón de armónicos y de frecuencias, entonces uno puede ir modificando esa característica, pero aprender a hacerlo con certeza lleva mucho tiempo. Y eso ya va más allá de Reaper y demás, sino que es un aprendizaje que uno tiene que tener, que también se da mucho con la práctica. Pero para poder avanzar simplemente uno puede complementarlo con estudio de la física del sonido en sí, o también practicando y practicando y practicando, que es siempre la mejor escuela.
Eh, y la otra pregunta me la olvidé. Te iba a decir algo al respecto de eso. Si existe algún tipo de formación más profesional, ya no te dedico, Ah, ya no digo, sí, no digo que se dediquen con ello luego a una profesión, sino que sea lo que sería un método avanzado. sí, sí. Mirá, hay un pequeño problemita con esto que no tiene nada que ver con Reaper en sí, sino que es costoso. Digamos, para poder uno montarse, mi idea inclusive hace muchos años fue montarme un estudio de grabación, pero ustedes sabrán también que han invertido para escucharse bien como se están escuchando ahora. Imagínense que para un estudio de grabación es muchísimo más. Estamos hablando de nivel profesional, ¿no? Para tener un home studio como el que tengo yo, como el que tenemos muchos, la inversión no es tan grande, es bastante menor. Va a depender de qué tipo de cosas nos compremos. Pero para poder trabajar de esto, por lo menos montarse un estudio propio. Después de ir a trabajar a otro lugar ya es otra cuestión. Y sí, es verdad, como dice Pepe, hay algunos casos. Este caso de este muchacho inglés, creo que es, o yankee, no me acuerdo, pero que él trabaja profesionalmente hace muchos años y está utilizando Reaper a full. Esa es su estación de trabajo principal. Y hay en esa lista, conozco que hay también mucha gente que está trasteando ya hace muchos años con esto y está trabajando profesionalmente, sea para trabajar con alguien o sea para alguna cosa concreta, ¿no? No solamente para hacer música, por ejemplo, sino podría hacerse para una banda de sonido de una película o podría utilizarse para efectos de sonido de radio, por ejemplo, o cualquier Cuñas otra cosa. publicitarias, ¿no? Producción de cuñas. Exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, de hecho en el grupo creo que hay, ¿no? Varios, José, que trabajan haciendo eso, que también es una herramienta maravillosa para ese tipo de cosas. Sí, sí. Hay periodistas, hay personas que se dedican a la radio, personas que se dedican a la publicidad. Es que como es tan amplio el espectro de las posibilidades que nos brinda Reaper, y hay personas que se dedican, bueno, tienen un estudio de grabación, como es el caso de Beto Vervara. Beto Vervara creo que conoció este grupo de Reaper a través del blog que yo he comentado antes, del blog que yo comencé a alimentar, que hoy en día no lo sigo alimentando porque ya hay demasiada información, ¿no? Y porque me da pereza. Pero además de eso, Beto Vervara tiene su estudio de grabación y utiliza Reaper como editor. Entonces él está viviendo de esto, y hay más personas, creo que Marcelo. No lo sé exactamente hasta qué punto. Hugo creo que estaba, no sé si la ha terminado de montar, que estaba montando también un estudio de grabación. En fin, y eran personas que partieron desde cero, sin conocimiento Marcelo es ninguno. Marcelo Sosa. Sí, Marcelo Sosa de Argentina también. Ujú. Muy bien. Hugo Macías de México. Ellos empezaron desde cero y empezaron con Reaper, por eso insisto tanto en que no tengáis miedo a la terminología, porque es lógico que ahora no la conozcáis. Pero si si tenéis interés, seguro que llegaréis hasta donde queráis llegar. Es que no hace falta de llegar hasta ningún punto, simplemente disfrutar el camino y ya está, ¿no? Es un muy buen punto ese que dice Pepe, porque en este tipo de plataformas que son tan amplias, es como la música en sí mismo. Uno cuando piensa en la música no piensa en ser un concertista. Uno quiere disfrutar del tocar un instrumento, y si me aprendí 3 canciones y soy feliz con esas 3 canciones, adelante. Nadie tiene por qué rendir cuentas de nada, simplemente uno aprende hasta donde quiere, hasta las necesidades, para cubrir esas necesidades que uno tiene, y el software permite tanto una cosa como la otra, tanto poder editar algo muy simple, poder cambiar de formato un archivo, poder crear un videito y nada más, o llegar a niveles de producción musical muy buenas, trabajar de esto y un montón de otras cosas. Bueno, pues a mí me gustaría saber, con Reaper como editor de sonido, editor de audio, qué versatilidad tiene, qué capacidad de movimiento nos permite dentro de lo que son las pistas, qué curiosidades nos ofrece, qué es lo que podemos hacer. Bueno, podemos hacer de todo, como dije antes. Solamente la imaginación es la que pone el límite en cuanto a audio, vídeo, foto. Bueno, foto no. O sea, puedes hacer un vídeo con foto, pero retocar una foto no puedes. Y puedes retocar un vídeo a nivel de su sonido.
O sea, tú lo que no puedes es, como diría yo, no es un editor de vídeo. Lo único que ocurre es que tiene la capacidad de soportar vídeo, entonces tú puedes recortar un vídeo, quitarle una parte, mezclarlo con otro, todo eso sí puedes hacerlo. Quitarle el sonido de ese vídeo y ponerle tu sonido propio, pero bueno, no es un editor de vídeo. Y con fotos lo que expliqué antes. Eso puede hacer de todo lo que tú, con el audio, con la música, de todo lo que tu imaginación será la que ponga el límite, lo que tu imaginación quiera. En cuanto a capacidad de movimiento, bueno, tú puedes moverte por un audio pues a nivel de décimas, centésimas y milésimas de segundo. Incluso si estás tratando con vídeo por frames, que son cuadros. Te puedes mover por compases y tiempo, eso para los que sepan de música. La capacidad de movimiento es tan fina que puede llegar a sincronizar hasta la milésima de segundo. La versatilidad que tiene en cuanto a movimiento pues es brutal, ¿no? Puede desplazarte al punto donde quiera. Puedes, si hay un silencio, por ejemplo, puedes saltar a donde, de nuevo, el silencio no existe, o sea, ya hay sonido, es una cosa que se llama transiente. De manera que en un audio largo, imagínate que, no sé, que grabas una noche, ¿no? En algún sitio porque quiere captar algún sonido que se produzca en la noche. Entonces, claro, evidentemente no va a estar escuchando las 8 horas, ¿no? Tú puedes buscar dónde se han producido los sonidos, en qué tiempo se han producido, marcarlo, en fin, mil cosas puedes hacer con todo eso, ¿no? No sé, es que no sabría qué decirse, me abrumo en el sentido de que son tantas las cosas y además cosas interesantes y cosas muy curiosas que puede hacer Reaper sin complicarnos, ¿no? Que puede, desde el punto de vista profesional, puede hacer muchísimas más cosas, pero así de Bueno, manera antes básica. comentabais que estabais casi sacando información de la onda, ¿no? En decibelios y demás, un poco para tener ese feedback, ¿no? De cómo estaba quedando lo que le estabais introduciendo, ¿no? Claro, puede sacar información de antes de tú empezar a grabar, de a qué nivel estás grabando. O sea, te está dando información, o Sara, que complemento de accesibilidad, de lo que la gente llaman búmetros, creo recordar, que ven unas barritas que suben y que bajan en función de la fluctuación Sí. que hace el sonido. Pues tú sabes a qué nivel exacto, a menos 3,5, a menos 3,4, está llegando y puedes graduar eso. Pero no solamente te da la información bueno, te la dan decibelios, en los picos más altos, sino en otros muchos valores que ahora no vamos a entrar, ¿no? Pero en otros muchos valores que se utilizan hoy en día en la música profesional. Entonces, pues, no sé, Gera, añade más cosas porque ahora mismo no se me ocurren más curiosidades. Ahora que estabas hablando de eso, también me acordé que un poco lanzaste la pregunta si esto se podía hacer antes. Kbook, por ejemplo, lo permitía hacer, pero no al nivel de Reaper, porque lo que te permitía Kbook era, si vos te pasabas de un cierto umbral, que era el umbral de saturación, digamos, en el audio se trabaja siempre en números negativos. Cuando llega al 0, que ese sería como el volumen máximo que un audio puede tener sin romperse. Te avisaba cuando ya rompías. Pero este nivel de conectar un micrófono que a una placa de audio generalmente que tiene un preamplificador que se llama, es una perillita que sube o baja el volumen que está entrando a la placa de sonido. Vos con Reaper podés saber que en tus pruebas, sea cantando, sea hablando, sea lo que sea, cuál fue tu nivel máximo. Entonces vos podés ajustar también esa parte que es importantísima a la hora de grabar, porque siempre es conveniente grabar al máximo volumen posible para evitar ruidos y para evitar cosas referentes al audio electrónico, al audio analógico, que es realmente muy, muy importante el poder tener acceso a eso. Otras cosas, por ejemplo, ya sin siquiera entrar en cuestiones que tienen que ver con edición de audio ni mezcla, por ejemplo, algunas cosas que suele usar la gente o que mismo yo también utilizo a veces, es el modificar una pista. Por ejemplo, descargamos algo de YouTube, una pista de acompañamiento, un karaoke que le llaman, pero está en una tonalidad que nos hace gritar como una ardilla o que nos queda muy grave, queremos modificar. Y eso es muy, muy fácil con Reaper, simplemente cargando la pista y con un comandito, es decir, un semitono, 2 semitonos para arriba, 3 semitonos para abajo, exportamos eso y ya tenemos esa canción que habíamos descargado y que en principio no nos servía, podemos utilizarla porque la podemos acomodar a la tonalidad que nosotros querramos. Pasa algo similar con la velocidad. Supongamos que, no sé, estamos
que eso no quería contar esta infidencia, pero a veces te estoy sacando algo de oído y es medio complicado, entonces lo que hago es disminuir la velocidad de eso que estoy escuchando para que me sea más fácil para escucharlo y para poder sacarlo. Y también es lo mismo que lo otro, que el cambio de tonalidad, con un simple atajo podemos descender la velocidad de algo sin que se modifique la tonalidad, por ejemplo. Y eso es muy importante para un montón de cosas que uno puede utilizar diariamente. Otra cosa, por ejemplo, la conversión de formatos de archivo. Supongamos que tenemos, no sé, un montón de videos en una carpeta y tenemos que pasarlos a MP3 y, bueno, medio engorroso hacerlo uno por uno. Bueno, hay una cosa que se llama conversión por lotes, que ni siquiera hace falta cargar los archivos a Reaper, simplemente desde la interfaz tenemos una opción en el menú archivo nomás que ya nos permite seleccionar una carpeta y todo lo que está ahí convertirlo a lo que nosotros querramos, a lo que soporte el software. Ese tipo de cosas son realmente interesantes y no tienen por ahí tanto que ver con el tema de editar y demás, que ya un poco hemos hablado a lo largo de esta charla de todas estas posibilidades, ¿no? Tanto musicales como de la creación o edición de un podcast, como de radio aficionado, como, bueno, muchas de estas otras cosas. Así que las posibilidades son muchas. Incluso la creación de un podcast incluso te permite poder crear con metadatos los capítulos dentro de un audio en MP3, por ejemplo. Muy buen dato, mira, es verdad, me había olvidado de eso. Exactamente. Sí, me resulta curioso, bueno, que estáis hablando de tantas acciones que a través de Osara y con combinación de teclas os permite Reaper, pero vamos, yo sé que tenéis una alta capacidad mental para recordar muchas, pero tienen que haber cientos. ¿Cómo conseguís, cuando no recordáis algo, acceder de forma rápida y tener esa información? Es una muy buena pregunta y tenés una ayuda de teclado como tienen algunos software como el NVDA mismo, que vos activando esa ayuda después podés toquetear todo lo que quieras, que no va a pasar nada, simplemente si encontraste alguna acción, te la va a verbalizar. Esa es una de las maneras. Hay documentación también en la que uno puede ayudarse un poco. Y hay una cosa, o sea, no fuimos entrando en todas las posibilidades internas de Reaper porque realmente sería muy largo, pero hay una cosa que se llama lista de acciones, porque cada cosa que nosotros hacemos en Reaper es una acción, ¿no? Está asociada a un atajo de teclado, muchas de ellas, inclusive bastante pocas, comparándolas con la cantidad que hay, que simplemente pulsando F4 en la interfaz tenemos una lista completísima de todas las cosas que se pueden hacer. Y esas acciones, pulsando intro, se ejecutan. No es la forma de usar Reaper, porque sería muy engorrosa usarlo así, pero también nos puede servir para, por ahí, si no sabemos cómo se hace cierta cosa, hay un buscador ahí, podemos poner, no sé, eliminar, y entonces nos va a aparecer todas las acciones asociadas a la palabra eliminar. Y de hecho podemos hacer un remapeo completísimo y sacar todos los atajos de teclado que hay y remapearlo a lo que nosotros querramos, cosa que no es conveniente para nada, porque bueno, si no después cada vez que hay un cambio de distribución de teclado nos tenemos que reaprender o reacomodar todo de vuelta, pero sí está esa posibilidad. Claro, porque no todas las acciones estén asociadas a combinaciones de teclas, porque las acciones pueden ser miles y las combinaciones de teclas pues no hay tantas combinaciones disponibles. No alcanza teclado para poder hacer tanta combinación. Entonces uno puede personalizarlo por las que más utilice o las que quiera, pues lo puede personalizar a su gusto. No digo que hasta ese punto, que tantas combinaciones, estamos hablando de teclas, para que un teclado no sea capaz de asumir todas las cosas. Te aseguro que la lista de acciones es tan grande que no te alcanza el teclado. De hecho, una de las funciones maravillosas que añadieron en Osara o en Reaper, bueno, es que vos podés crear tus propios mapas de atajos de teclado. Entonces vos te creas un mapa para, por ejemplo, edición, que vos sabés que vas a utilizar ciertas acciones, entonces te creas tu propio mapa para cortar, eliminar, todo lo que tenga que ver con edición. Después te haces otro mapa que es para mezclar solamente. Entonces pones todas tus acciones, le pones atajos de teclado a todo lo que quieras, solamente, o que te queden cómodos a vos en los atajos de teclado para que no te tengas que usar las manos de los pies y de las manos para hacer un atajo. Correcto. Porque a veces pasa, ¿viste? Que son tantas las combinaciones que no te alcanzan los dedos. Bueno, vos podés remapear y crear tus propios atajos y tus propios mapas. Eso está buenísimo. De cualquier manera, las acciones que más se utilizan, primero es que llega un momento que te las aprendes,
por supuesto que te aprende su atajo de teclado, porque evidentemente tú no utilizas 100 acciones diferentes, utilizas pues cortar, mover, lo que sea, ¿no? Que son las más comunes y al final te las aprendes. Pero si no te las quieres aprender porque son acciones que no utilizas muy a menudo, la puedes poner en el menú, la puedes añadir al menú edición, al menú que quieras, ¿no? Tiene un menú, una barra de menú como todas las aplicaciones y tú la añades donde quieras, porque no quieres aprenderte ese atajo de teclado. Que hay una acción que no tiene atajo de teclado y tú la usas mucho, tú le añades el atajo de teclado que tú quieras. O sea, es que hablar de esto, la versatilidad es tremenda, es completa. Entonces, pues, por eso puede apabullar, ¿no? Escuchar tantas cosas que hace Reaper, pero bueno, Reaper hace lo que quieres tú que haga y en el momento que quiera que lo haga y hasta el punto que quiera utilizarlo. Pero sí, tiene toda esa potencia. Podemos hablar de miles, de miles de acciones que tiene Reaper. 3.000, 4.000, no lo recuerdo exactamente cuántos son. Evidentemente no hay combinaciones de teclado para eso, pero tampoco se utilizan todas esas acciones. Lo que sí se puede hacer con esas 3.000, y ya si eres más avanzado, es hacer una acción personalizada que es, pues no lo sé, imagínate que yo normalmente lo que hago con el audio es cortar este trozo aquí, ponerlo al final, subirle el volumen, no sé, una serie de acciones que siempre la hago, ¿no? Una rutina. Pues esa rutina yo la puedo unir todas las acciones en una sola, asignarle un comando de teclado y es como si hubiera hecho un programita. Todas esas acciones se ejecutan de manera secuencial, tal como yo lo hice, y a lo mejor algo que yo hubiera tardado 5 minutos en hacerlo, pues lo hacen pues, en un golpe de teclado. Entonces, es que es muy versátil. 6.359 acciones. Gracias. Un poquito. Sí, sí. Si fueran del Banco de Santander seríamos ricos. Tal cual. Pero no son acciones nomás. Sí, sí. Pues yo creo que hemos dado un muy buen repaso a Reaper y a la edición de audio, ¿no? En general. Yo creo que podemos ya ir terminando el episodio. Si te parece, Ricardo, podemos hacer un resumen. Pues sí, yo voy a poner ahora en rótulos 4 nombres propios. Creo que hay que destacarlos porque al final nos han facilitado la vida con esta aplicación. El primero es el señor Justin Frankel, el que hablamos que en finales de los 90 desarrolló Winamp y en 2004 montó la empresa Coco y empezó con su Reaper, que es el programa que nos ocupa en este episodio, ya publicándolo en 2005. Así que muchas gracias, señor Justin Frankel, por todo esto. En 2014, Javier Robledo pues tradujo el interfaz de Reaper, el de Reaper, al español. Esto también es accesibilidad, porque acceder a tu idioma facilita mucho lo que es el uso de cualquier software y programa. Si lo haces encima con dedicación y con sensibilidad y gusto, pues también se agradece mucho. Así que muchísimas gracias. También hay que poner en los rótulos y en grande el nombre de James T. Sabéis que este hombre era junto a Michael Current el que desarrolló NVDA. Y en este caso, hizo Osara, que es este complemento tan maravilloso que le dota de accesibilidad o mejora la accesibilidad para lectores de pantalla con Reaper. Y el cuarto nombre, y tenemos el honor de tenerlo aquí, es José Manuel Fernández Cortés, Pepe, que un día pues descubrió la aplicación. Lo primero que hizo fue montar un blog Reaper accesible y su experiencia la compartió con la comunidad. Pepe habitualmente todos los proyectos que ha hecho en su vida han sido proyectos altruistas y generosos. Siempre ha compartido todo el conocimiento con la comunidad y esta vez no iba a ser menos. Y al mismo tiempo, montó una comunidad, un grupo en WhatsApp, también de Reaper accesible. Y además tradujo y está traduciendo, porque aún lo mantiene al español, Osara, que es el complemento ese de James T. Con lo cual también, Pepe, muchísimas gracias. Y estos son los 4 nombres que, aunque los hemos nombrado a lo largo de la conversación, yo quería destacarlos ahora aquí al final. Y ya si queréis vosotros seguir recordando lo que hemos tratado. Bueno, hemos pasado un poquito
por arriba de las posibilidades de Reaper, que son muchas, a veces un poco abrumadoras. La idea, como se dijo en algún momento, no es vender el producto, simplemente es contar un poco lo que se puede hacer de todas las cosas que se pueden hacer para invitar a que la gente no le tenga miedo. Asusta, sí, la verdad. La curva de aprendizaje tiene sus bemoles, pero sin embargo son tantas las posibilidades que nos da, la independencia que nos da con un montón de cosas, que realmente vale mucho, mucho la pena, y va a depender siempre de las ganas que cada uno tenga. No hay impedimentos en esto, simplemente las ganas de aprender y todo lo demás. Así que hemos repasado un poquito cuáles son esas cosas que se pueden hacer con Reaper, tanto a nivel edición como a nivel musical, con multipistas y proyectos utilizando audio, utilizando MIDI. Andá interrumpiéndome, José, vos también. Hemos hablado también de cómo un poco surgió todo esto, desde dónde vino, desde la creación con la empresa de Cocos, y después el desarrollo del primer script, que no fue Sara, que fue otro, pero que un poco dio el empujón inicial para saber que esto se podía hacer, y qué maravilloso que era poder utilizar algo con accesibilidad, ¿no? Que era algo que venía faltando. Hemos hablado también de todas estas cosas que se pueden hacer, que se ofrece, de la gratuidad en sí del producto, aunque no es gratis en sí. Ahí dice que Reaper no es gratis, sin embargo se puede usar libremente, sin restricción. Esto es importante también, siempre que se pueda apoyar este tipo de proyectos que son tan importantes para la comunidad en general, pero también para la comunidad ciega, y si uno tiene la posibilidad de aportar, es muy importante que lo haga, para que este tipo de cosas sigan funcionando y tengamos la posibilidad de seguir con ello. ¿Qué más, José? No lo sé, pues hemos hablado de las posibilidades curiosas que Reaper brinda, de las cosas más curiosas que puede atraer a la gente, que le puede llamar la atención. Y así hemos acabado más o menos el episodio hablando de esas curiosidades, de esas cosas que puede hacer, algunas de las cosas que puede hacer, que seguro que se nos quedan muchas en el tintero y a lo mejor algunas muy importantes, ¿no? Pero bueno, hemos intentado hablar de algunas de ellas. Y bueno, Ricardo, primero gracias por los elogios, y segundo que se puede explicar más alto pero no más claro, ¿no? Todo lo que has explicado con la claridad y el orden que lo has hecho. Y nada, pues ya quedarán escritos en las notas del podcast, pues todas las direcciones que hemos dado, el blog de Gera, los canales de YouTube, los sitios donde podéis recabar información, la dirección de correo donde tenéis que escribir por si queréis agregaros al grupo de WhatsApp. Y nada, lo único que hace falta es ganas. Exactamente. Y se nos ha olvidado, y una magnífica demostración que nos ha hecho Gerard con la música de Gafotas, Cegatos y sus aparatos, que también la vamos a colgar en las notas para el que quiera escucharla y la escuche completamente. Pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Gera, por haber compartido hoy con nosotros esta tertulia acerca de la edición de audio. Y bueno, pues ya vamos terminando. Os emplazamos a que si os ha gustado el episodio, pues nos pongáis un comentario en cualquiera de las plataformas donde lo estéis escuchando, este episodio, y damos los medios de contacto. Pues muy bien, nuestros medios son gafotas@cegatos.es, el correo electrónico. Y el WhatsApp para mensajes de texto o de audio en el +34 644 640 792. Muy bien. Volver a agradecer a Pepe y a Gerald que hayan accedido a colaborar y contribuir en este episodio. Hemos estado muy a gusto. Gracias de verdad. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta aquí, hasta el fin del episodio. Os esperamos en el próximo. Así que, adiós. Adiós. Cegatos y sus aparatos podcast. Gafotas, cegatos y sus aparatos podcast.
aparatos podcast, 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 fotos de gatos y sus aparatos podcast, podcast, podcast.